médico especialista en medicina legal, auditor médico, grados académicos de maestro en salud pública, con mención en gestión hospitalaria y doctor en Derecho, docente de maestría y doctorado de la sección de posgrado de las Facultades de Medicina Humana y Derecho de la Universidad San Martín de Porres, y actual profesor responsable del curso de Medicina Legal y Patología Forense del Departamento Académico de Medicina. El día de hoy nos estará acompañando en la conferencia llamada La castración química en los delitos contra la libertad sexual. Demos una bienvenida y demos inicio a la ponencia. Muchísimas gracias, estimados participantes de este sistema de capacitación presencial y virtual. Como siempre, mi gratitud ante el comité que viene organizando este tipo de eventos académicos, este tipo de disertaciones, que tienen como finalidad fortalecer los conocimientos básicos y podemos ahora decir incrementar conocimientos ya a un nivel especializado de los diferentes temas que son utilizados para la interpretación de ciertas normas y, como no, ahora con diferentes temas que día a día se vienen tratando a nivel social, como este de la castración química. Quiero, antes de iniciar esta disertación, hacer la siguiente mención. Lo que vamos a mostrar en esta hora de trabajo académico es una exposición 100% académica. No vamos a tocar nada respecto a proyectos de ley o leyes que vienen discutiéndose a nivel nacional o internacional, no. Solamente vamos a hacer una ilustración básica y algo especializada respecto a este procedimiento denominado castración química. Bueno, para entender el tema de castración química y su finalidad, que es el reducir o disminuir la reincidencia de delitos en su primera concepción, relacionada mucho al derecho. Tengo que también hacer la mención de que este tema de castración química o uso de medicamentos, ya sean por vía inyectable o ya sea por vía oral, no solo tiene ese fin. Este uso de medicamentos que evitan la producción de testosterona, por eso estos medicamentos se le llaman antiandrógenos, se usan desde hace muchos años en el tratamiento de los pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, una persona que ha sido diagnosticado con cáncer de próstata, recordemos que el cáncer de próstata, una de sus caracterizaciones es que las hormonas androgénicas o testosterona, cuando influye sobre estas células malignas del cáncer, generan una proliferación, genera un incremento de estas masas tumorales malignas. Entonces, por sentido común, si un médico va a tratar a un paciente con cáncer de próstata y sabe que el cáncer de próstata es hormona dependiente, o sea, depende de la producción de esta hormona, ¿qué se le ocurrirá a la ciencia médica? Generar tratamientos antihormonas o antiandrógenos. Entonces, con esa explicación muy básica del punto de vista fisiológica y también endocrinológica, vamos a hacer ahora una explicación ya más dirigida al campo legal. El público asistente a este sistema de capacitación probablemente no sea un público médico. Por lo tanto, vamos a utilizar términos muy sencillos y esquemas muy claros para que ustedes entiendan en qué consiste este sistema de aplicación de medicamentos que tienen como fin, ya en el campo legal, evitar que se produzcan algunas sustancias corporales que al final generen la comisión de delitos. ¿Y qué delitos? Como ustedes están viendo aquí en esta primera diapositiva, los delitos contra la libertad sexual.
Entonces vamos a partir de un análisis de la conducta que presenta un individuo que comete delitos de este tipo. Es una conducta peculiar. La conducta sexual de aquel que comete este tipo de delitos, quiero que tengan presente lo siguiente: no solo es influenciado por sustancias u hormonas propias del cuerpo del hombre. Esto está influenciado por otros factores. Por ejemplo, factores culturales. Uno de esos factores podría ser el machismo. El machismo que se inculca a, por ejemplo, menores de edad de sexo masculino, van a generar una peculiaridad en su patrón de conducta posterior, ya de adolescente y ya de adulto. Asimismo, las recientes evaluaciones o enfoques que analizan la conducta criminal van hacia toda esta explicación multifactorial, no solamente una explicación hormonal. En el tema de análisis de una conducta de un delincuente, algunos le llaman también conducta criminal, pues existe una ciencia, y esa ciencia es la criminología. De ahí que se habla enfoque criminológico del delincuente, del criminal, enfoque criminológico del violador sexual. Entonces, ese enfoque criminológico no solamente apunta a saber por qué esta persona tiene la conducta sexual, algunos le llaman desviada, por qué esta persona tiene este tipo de conducta sexual solo por influencia hormonal. No. Hay un enfoque multi e interdisciplinario. Por ejemplo, si yo tengo aquí a una persona que ha sido condenada por este tipo de delitos, yo no solo debo pensar que hay una influencia hormonal que lo hace cometer este tipo de delitos. Debo pensar también que hay, por ejemplo, estos factores socioculturales que han influenciado en este hombre desde la niñez. Asimismo, hay otros factores como los temas biotípicos. En criminología mucho se relaciona la conducta del delincuente con el biotipo o forma del cuerpo. Miren, es un enfoque biotipológico. Asimismo, también se relaciona lo biológico. Hasta incluso hay estudios que han relacionado la conducta de los delincuentes con el origen embriológico del ser humano. Cuando hay en un determinado periodo o etapa embriológica una formación de ciertas células, formación embriológica, pues eso también va a influenciar mucho si, por ejemplo, se produce o se altera la producción de células, por ejemplo, en medicina lo conocemos como células del trofoblasto. Eso va a generar un disco llamado disco trilaminar. Estoy hablando en temas embriológicos que probablemente un profesional del derecho no lo entiende, pero quiero que usted sepa de que si tenemos el análisis contemporáneo de un delincuente, no solamente hay 2 o 3 factores, hay muchos más. Factor embriológico, factor social, ¿creen que el factor psicológico influye o no? También. El factor mental, también. El factor, por ejemplo, genético, también hay muchas alteraciones cromosómicas, algunos le llaman también trastornos genéticos, que influyen en la conducta del delincuente. Entonces, ante todo este abanico aparece la siguiente rama de la explicación del delito. Aparece la endocrinología criminal. Estoy haciendo siempre esta mención. Voy a analizar en esta hora académica la conducta de un delincuente. Ahora voy a hacerme del lado de los otros factores y solamente me voy a quedar de la conducta que es influenciada por la producción de ciertas hormonas. No todas las hormonas que produce el ser humano tienen que ver con la conducta del individuo. Hay algunas que sí, otras no. ¿Cómo se llama ese sistema que estudia
la influencia o efectos de las hormonas en la conducta de un individuo. Eso se llama pues el sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido por un conjunto de órganos que producen hormonas. Ese conjunto de órganos que producen hormonas se llaman glándulas, glándulas endocrinas. Y estas glándulas o conjunto de células que producen hormonas, pues van al torrente sanguíneo y generan un efecto cuando llegan a unas células específicas. Vamos aquí a hablar de diferentes glándulas. Si uno le pregunta a un niño que va al colegio, ¿me puedes decir 5 glándulas? Ese niño sabe. Usted también lo sabe. Aquí les muestro en esta primera diapositiva las diferentes glándulas. ¿Cómo se llama el sistema del cuerpo humano que ve la función de todas estas glándulas? Sistema endocrino. Estas glándulas, ¿qué cosa producen? Que producen hormonas. Y esas hormonas, ¿a dónde se van? A la sangre y pueden llegar a otro conjunto de células para generar otro tipo de hormonas también. Y como tal, un efecto. Miren, no vamos a hablar de todas las glándulas, vamos a hablar de 2 glándulas relacionadas a los delitos contra la libertad sexual. Vamos a hablar de una glándula que se caracteriza por tener diferentes áreas o segmentos especializadas que producen diferentes sustancias que se llama la glándula hipófisis, también llamada glándula pituitaria. La glándula hipófisis está aquí en la cabeza. Miren el esquema que les presento. Ahí tienen la glándula hipófisis. Está por debajo del cerebro. Es una glándula muy pequeñita. Es una glándula redondeada que tiene 2 partes, ya lo van a ver más adelante. Y esa glándula va a producir una sustancia que va ¿a dónde? ¿A dónde iría? A la sangre. Una vez que esté en la sangre, a nivel del bombeo del corazón, se distribuye por todo el cuerpo. Y esas sustancias van a diferentes partes del cuerpo. Solamente vamos a hablar de una sustancia o glándula que se produce en la hipófisis y que va al testículo. Miren dónde están los testículos. Los testículos también son denominadas gónadas. Entonces, vamos a hacer un resumen. Del punto de vista endocrino, hay una glándula llamada hipófisis que va a producir una sustancia, esa sustancia se va a la sangre, eso llega hasta el testículo. El testículo, al recibir esa sustancia, el testículo también es una glándula, ¿va a producir otra sustancia o no? Sí. ¿Cómo se llama esa otra sustancia que produce el testículo? Testosterona. Entonces, habrán sustancias que promueven la formación o producción de testosterona. ¿Usted qué haría para disminuir la producción de testosterona? Doctor, apliquemos medicamentos anti estas sustancias, que son los andrógenos, que promueven la formación de esta sustancia que tiene mucho que ver con la conducta sexual. Ese es el sistema endocrino. ¿Lo entendieron? Entonces, en criminología, para estudiar o analizar o comprender la conducta de un criminal, o llamemos también así en términos generales, de una persona que comete delitos, de un delincuente, pues hay muchos factores. Solamente hablaremos de la influencia hormonal. Hay otros más, pero este tema tiene que ver con la influencia hormonal. ¿Cómo se llama en criminología? Esa rama que estudia la influencia de hormonas en la conducta de un delincuente, esa rama se llama endocrinología criminal. Ahí está. Hace años atrás no se hablaba de esto. Hace años atrás se decía lo siguiente. Se decía, la criminología o estudio del por qué se cometen los delitos solo abarcaban 3 campos: lo psicológico, lo sociológico y lo antropológico social. De esto no se hablaba. Ahora sí, la ciencia médica crece. La ciencia médica crece a pasos agigantados. Y este enfoque criminológico, del punto de vista endocrino, pues nos sirve mucho, como ustedes están viendo ahí,
para descubrir el origen de la delincuencia a través del estudio de las glándulas. Recuerden que las glándulas producen, como les dije hace un momento, hormonas, y esas hormonas influyen en el desarrollo del cuerpo, por eso hablamos de desarrollo somático, pero también influyen, miren, sobre el desarrollo psíquico. Entonces, si alguien tiene hormonas, las hormonas no solamente sirven para mover una parte del cuerpo o para que una parte u órgano del cuerpo funcione, sino también las hormonas influyen en el componente psíquico. Si yo evito la producción de una hormona, no solamente voy a evitar la función de un órgano, sino también voy a evitar lo psíquico, algunos llamados también lo conductual. Bien, el conocimiento es muy importante de la endocrinología criminal para obtener algún tipo de tratamiento a personas que producen, por ejemplo, algún tipo de desviación delincuencial, como algunos le llaman, y también para proponer algunas medidas de seguridad, como actualmente muchos está tocando el tema. De manera muy sencilla, para conocer entonces cómo es que funciona el sistema endocrino en nuestro cuerpo, ya sea usted mujer, ya sea yo hombre, ya sea cualquier persona, tenemos un sistema endocrino. Tanto usted, doctora, como yo tenemos una glándula hipófisis. Solo que usted, por ser mujer, va a liberar unas sustancias en su hipófisis. Y yo, y acá el amigo que nos acompaña, que está concentrado también viendo la exposición, que es el señor que nos apoya siempre en la parte del sistema audiovisual, pues también tiene una glándula hipófisis que va a generar sustancias que van a producir al final algo que caracteriza al sexo masculino. Bien, miren dónde está ubicada la glándula hipófisis. La he colocado de color rojo. ¿Lo ven? Observen, ahí está. Ahí está el cerebro, casi en la base del cerebro. Bien, ahí está la hipófisis. Esta glándula es muy pequeñita, pero a la vez produce gran cantidad de hormonas. Y esas hormonas no se quedan ahí en el cerebro. ¿A dónde van? A todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que otras glándulas reciban esa señal y produzcan nuevas hormonas. ¿Se entendió eso? Muy bien. Entonces, miren, más de 40 hormonas pueden ser descritas por esta glándula. Vamos a ver las principales. Esta glándula hipófisis, ya saben que va a generar hormonas que llegan a la sangre y esto va a llegar a un tejido. También se le llama este tejido órgano diana o célula blanco. La hipófisis produce una sustancia. ¿Cuál sería el órgano blanco? El testículo, en esta explicación. Hay otros órganos también, pero vamos a hablar solamente del testículo. Y como les dije, esta glándula es muy semejante a una alverjita, es de forma casi circular, tiene dos partes o dos lóbulos. Tiene una parte anterior que se llama adenohipófisis y tiene un lóbulo posterior que se llama neurohipófisis. Miren, todo eso, ya que estoy con profesionales del derecho, se ilustran de la siguiente manera. ¿Ven? Ahí está la hipófisis. ¿Ven? Es una formación que contiene dos lóbulos. ¿Ven? Un lóbulo anterior, adenohipófisis, un lóbulo posterior, neurohipófisis. Doctor, ¿ambos dos lóbulos generan hormonas? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ambos dos lóbulos generan hormonas. Miren ahí. Ahí estamos colocando el lóbulo llamado lóbulo anterior y abajito está el lóbulo posterior. Miren la cantidad de hormonas que produce el lóbulo anterior o también llamado adenohipófisis. ¿Ven? Ahí está. Solamente voy a mencionar por términos o por explicaciones muy sencillas las siglas. Por ejemplo, la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis produce TSH. Doctor, yo quiero saber qué significa TSH. Probablemente a un médico sí le interese mucho eso, pero usted quédense con esa imagen. TSH. ¿Ya? ¿Qué más produce? ACTH. ¿Qué más produce? STH. Y acá viene lo que guarda relación con la explicación de hoy. LH, FSH y también prolactina. Miren, los órganos blancos u órganos dianas, ¿recuerdan? Yo les dije que producen sustancias y van a otras glándulas u órganos para generar nueva hormona, pues están alrededor. Díganme, de estas 6 hormonas que produce la adenohipófisis,
¿Cuáles tendrán que ver con los testículos? Muy bien, ustedes lo están viendo en esta gráfica. Están viendo la LH que va a las gónadas. Hay dos tipos de gónadas, de mujer y de hombre. Solamente hablaremos hoy de las gónadas de hombre, o sea, los testículos. Y también la FSH. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que produce la adenohipófisis? LH y FSH. Esas dos hormonas, ¿a dónde van? A los testículos. Y miren la última columna. ¿Cuál es la acción? Hablando del sexo masculino, estimula la secreción de testosterona. Asimismo, si fuera mujer, estimula la ovulación, pero no vamos a hablar de ovulación, solamente nos quedamos del sexo masculino. Entonces, la LH, ¿qué es lo que estimula? ¿Qué es lo que promueve? La secreción o formación de testosterona. ¿Qué haría usted para que la persona no produzca testosterona? Bloqueo con un medicamento la producción de LH. ¿Estamos contentos? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ya que estamos hablando mucho de la hormona testosterona, miren, la hormona testosterona tiene diferentes funciones en el hombre. Voy a hablar de 4. Algunos hablan de otras más, de otras menos, pero yo los he clasificado en 4. Y vamos a relacionarlos con la conducta sexual. La testosterona influye en el pensamiento sexual del hombre, en el apetito sexual del hombre. A eso se le llama líbido. La testosterona, entonces, influye en la líbido. 1. 2. La testosterona, como hormona del hombre, influye en la erección. 3. Influye en el orgasmo. ¿Y en qué culmina el orgasmo en el hombre? En la eyaculación. Entonces, si usted bloquea la testosterona, ¿qué va a bloquear a la vez? El pensamiento o líbido, la erección, el orgasmo y la eyaculación. ¿Se entendió? Muy bien, entonces nos hemos quedado aquí en la hipófisis. ¿Ven? De manera muy sencilla lo han entendido. Y hay veces esto es un poco difícil entenderlo en el derecho, pero es mi capacidad, espero que ustedes lo entiendan como tal. Desde ya agradezco la asistencia de ustedes que están aquí en esta fase presencial, para que al final ustedes lo resuman. Este material ustedes lo tienen, lo van a tener también por medio del correo. Asimismo, ya hemos hablado de la LH, ahora estamos hablando de la FSH, ¿ya? FSH, que también influyen en los testículos. Miren qué hace la FSH. ¿Qué hace? Formación de espermatozoides. Formación de espermatozoides. Entonces, si yo le bloqueo la producción de FSH a nivel de la hipófisis, pues ¿qué voy a hacer? Voy a tener un azospérmico. ¿Qué quiere decir azospérmico? Que no tiene espermatozoides. ¿Ya ven? O sea, es otro efecto más. Aparte de que no tiene erección, aparte que va a haber una disminuida eyaculación en la cantidad, aparte ese poco semen que puede eyacular no va a tener espermatozoides. Vamos a generar una infertilidad, algunos le llaman pseudoinfertilidad. Bien, hemos hablado de la parte anterior de la hipófisis. No vamos a hablar de la parte posterior, porque la parte posterior no tiene que ver con la producción de hormonas que van a las gónadas. Bien, aquí también hay un resumen de la hipófisis anterior. Aquí ustedes pueden ver lo que significaba eso de FSH o LH. ¿Ven? Casi en las dos últimas recuadros o columnas, o filas, mejor dicho, pues tenemos a las gónadas, con la explicación de lo que les mencioné hace un momento. ¿Ya? FSH pues viene de folículo tropina y LH viene de la luteonotropina. Bien, entonces vamos ahora ya a pasar a algo más específico. Ya saben que la hipófisis posterior no la vamos a tocar porque no tiene nada que ver con las gónadas, sino al contrario, mira, tiene que ver con el riñón, tiene que ver con las mamas o glándulas mamarias. Bien, entonces aquí están ya las gónadas, como les dije. Gónadas en la mujer constituyen los ovarios, gónadas en los hombres constituyen los testículos. Y por dentro del testículo también hay células especiales.
Y esas células tienen mucho que ver pues con la producción de testosterona. Bien, las gónadas, del punto de vista criminológico, como aquí está colocado, pues tiene mucho que ver con lo del instinto sexual, de acuerdo a la producción de testosterona, y se ha propuesto de que evitar este tipo de generación de instinto sexual va de la mano también con la disminución de la conducta delictiva sexual. ¿Ya? Algunos ejemplos están aquí, por ejemplo, en los casos de violación sexual, entre otros. Y no solamente la testosterona tiene que ver con la conducta sexual, también tiene que ver con la conducta agresiva, por ejemplo. Son enfoques que se le da del punto de vista, vuelvo a repetir, criminológico. Criminalístico no, criminológico, es muy diferente. Bien, ahora sí, ya en estos últimos 15 minutos que nos toca, vamos a hablar sobre la castración química. ¿Hasta este momento todo está claro? Vamos a hablar así ya del tema específico, la castración química. ¿Qué es la castración química? Es un término utilizado para describir medicamentos que tienen por objetivo, miren, ahora ustedes ya van a entender mejor, tienen por objetivo reducir la libido y reducir la actividad sexual. ¿Entendieron? Tiene mucho que ver entonces aquí la actividad medicamentosa antiandrógenos o antiandrogénica también le llaman. Es un término entonces que se utiliza para el empleo de medicamentos. Hay otro tipo de castración, que es la castración quirúrgica. ¿Qué es castración quirúrgica? Miren, no vamos a aplicar ningún medicamento, vamos a sacarle los 2 testículos a la persona. Entonces, si le sacan los 2 testículos quirúrgicamente a la persona, ¿va a producir testosterona o no? Y las implicancias ustedes ya las deben inferir. Miren, hay muchos medicamentos que se utilizan para este tipo de castración química. Hay baratos, hay muy costosos. Hay medicamentos que se utilizan por vía inyectable, y si es por vía inyectable, se puede utilizar cada 3 meses o cada 6 meses. Como algunas mujeres, por ejemplo, que utilizan un método anticonceptivo por medio inyectable, ¿sí? ¿Se ponen inyecciones todos los días o no? No. ¿Se ponen cada cuánto? Cada mes, algunos cada 3 meses, otros cada 6 meses. ¿De qué dependerá? Mucho dependerá del fármaco para usos anticonceptivos. En este caso, hay 2 grupos de medicamentos que se relacionan con esta castración química, que son los inyectables y los de vía oral, las tabletas o medicamentos por vía oral. Hay uno muy conocido, que es el progestágeno. Cuando yo hablo con colegas médicos sobre el término progestágeno, da un poco la visión de que estaríamos hablando de un progestación. Sí. Bueno, los progestágenos se presentan en diferentes formas. Aquí hay un progestágeno, que es un tipo de medicamento, que es la medroxiprogesterona. Medroxiprogesterona. Es el nombre original o químico de esta sustancia. Pero de manera comercial, ¿cómo se conoce? Se conoce como la Depo-Provera. La Depo-Provera no solamente se puede aplicar por medio de un inyectable, sino también se puede administrar por vía oral. Así es. Entonces vayan ustedes evaluando, si hablamos de castración química, ¿qué es lo que más se recomendaría? ¿Una aplicación cada 3 meses, cada 6 meses o una administración por vía oral? Antes de pasar a la explicación en esquemas de este mecanismo medicamentoso que lo relacionan con la disminución de esta conducta delincuencial, tengo que decirles lo siguiente. En muchos países ya se viene aplicando la castración química. En muchos países se aplica la castración química. Pero, ¿cuál es el fin? Por sentido común, aplicar castración química
se debería aplicar a los reos que ya han sido sentenciados por violación sexual, ¿sí o no? Pero si adentro no van a violar a ningún menor de edad. Así es, usted se dio cuenta. Entonces, no sería tan útil aplicarlos a los que están dentro, en rejas, sino en algunos países la aplicación de la castración química o aplicación de medicamentos se usa para los que ya fueron sentenciados y están saliendo para evitar que sigan cometiendo este tipo de delitos. Ese es un concepto muy básico de entender. Por eso es que se habla de que la castración química tiene por finalidad disminuir la frecuencia o porcentaje de reincidencia del delito de violación sexual. La reincidencia del delito de violación sexual no es dentro, no es a nivel intracarcelaria, es fuera. Entonces, en algunos países, por ejemplo, hay muchos países que tienen que vienen ya aplicando esto. California es un estado de Estados Unidos, fue el primer estado donde se aplicó. También en República Checa, en Dinamarca, en Corea del Sur, en muchos países ya europeos se aplica esto. Ellos tienen por finalidad, por ejemplo, de no aplicar en todos los casos. Recuerden que esto debe ser individualizado, porque no todas las personas reaccionan igual a este medicamento. Por ejemplo, si alguien tiene un problema cardiovascular o cardíaco, para que usted entienda, ¿le aplicaría esto? Hay efectos adversos que han sido descartados, se dan cuenta, o sea, no es a cualquier persona, no es aplicar de... Así es, doctoras, así es. Entonces deben haber unas evaluaciones previas, que eso podría generar incluso hasta más costo. Y cuando nosotros entonces vemos el tema de castración química dentro del contexto de la violación sexual, recuerden que no es para aplicarlo dentro de la cárcel, sino es cuando sale la persona y evitar que siga cometiendo esos delitos. Esa es la finalidad, la finalidad. Bien, ahora sí, rápidamente pasaremos a algunos esquemas muy didácticos. Las fuentes de información de donde hemos obtenido estos esquemas están en la parte inferior de las diapositivas. Y bueno, ustedes lo van a entender de manera muy sencilla, ya con toda la explicación endocrinológica. Miren, la castración química es un procedimiento mediante el cual se inyecta un medicamento. Como dice la fuente, ¿qué medicamento? Depo-provera. Ese es un progestágeno, con el fin de inhibir el deseo sexual. Eso está escrito en esta fuente bibliográfica. Y miren, dicen que la inyección produce 3 efectos y la han señalado en 3 partes corporales. ¿Entienden cuando está el primer efecto a nivel de la hipófisis? Ahí está el número 1. ¿Entenderán eso? Claro que sí. ¿Qué más? A nivel cardíaco o cardiovascular, evitando que haya una irrigación con una irrigación sanguínea con estas sustancias que pueden generar el incremento de la libido, y también va a evitar que se genere eyaculaciones, orgasmos y lógicamente erecciones. Entonces ahí están los 3 niveles de atención o de acción. Y si nos basamos ya a fuentes nacionales, ustedes verán cómo, este es un diario nacional, la fuente bibliográfica está en parte inferior también, que nos explica de manera muy esquemática estas 3 funciones. Vuelvo a repetir, a nivel cerebral, estaríamos hablando a nivel de la hipófisis, a nivel cardiovascular, evitando de que la irrigación llegue demasiado al pene y una erección posterior, y también a nivel de del acto propiamente sexual, hablemos de orgasmo y eyaculación. Otros esquemas, miren aquí está el proceso químico de la castración. Vuelvo a repetir, este es un tema bastante controversial, por eso es que yo inicié esta disertación dando ese mensaje a todos los asistentes. Yo no estoy hablando de algo específico respecto a una ley, no, estamos solamente haciendo una ilustración panorámica para que usted tenga su propia opinión. Yo como académico no podría parcializarme, solamente brindo la explicación de manera esquemática para que usted lo entienda.
Aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos otros medicamentos más. Por ejemplo, tenemos el acetato de ciproterona, tenemos otros más específicos recientemente generados también. Algunos, como les vuelvo a repetir, se utilizan para el tratamiento de cáncer de próstata, si es que hay que tener bastante cuidado con la aplicación individualizada de este tipo de medicamentos a las personas. Y aquí un poco para que vean los antecedentes sobre estudios que se han hecho, por ejemplo, reduciendo estos porcentajes de frecuencias de hechos relacionados a los delitos contra la libertad sexual. Recuerden que nuestro principal factor es generar un efecto antiandrogénico para evitar que se generen testosteronas. Entonces, miren, la célula del testículo es la célula celeste que ustedes están viendo. Lo normal es que produzca testosterona y es lo que ven. Esa formación química, esa estructura química es de la testosterona. Entonces, cuando se aplica este medicamento, el medicamento es esto que está en medio, mire, es un antiandrógeno, va a bloquear que se genere o que salga o que se produzca la testosterona. Bien, aquí miren, hay unos datos muy interesantes, las fuentes bibliográficas, vuelvo a repetir, están ahí. Dice lo siguiente: la probabilidad de reincidencia en casos de violación sexual de menores de edad son las siguientes. Tras una pena en la cárcel, 97%. Es bien alta, ¿cierto? Así es. Tras la castración química, hay una reincidencia menor al 3%. Respecto a los costos, también este trabajo nos explica, por ejemplo, veamos la parte de aquí con cifras americanas, con dólares. Miren, ¿cuánto nos va a costar? Ahí lo tienen y sería bueno que ustedes también lo evalúen. No voy a entrar en una discusión sobre ese tema. Y bueno, acá tienen los medicamentos y algunos efectos secundarios que se han reportado. Hay muchos efectos secundarios, ya sea por inyección o sea por pastillas. Por pastillas tendría que ser la toma diaria, como si fuera un anticonceptivo oral. Miren los efectos secundarios: pérdida del pelo facial, pérdida de los vellos, pelo facial. La grasa corporal se redistribuye. Aparecen muchas características femeninas en el hombre, se feminiza, sí, así es, porque estás bloqueando la testosterona, así es. Miren, mucho en medicina, y mis colegas médicos, si están siguiendo esta disertación, saben que cuando se trata a un paciente con cáncer de próstata y no se le quirúrgicamente extrae los testículos, este paciente adopta una forma corporal tipo eunuco. ¿Qué cosa quiere decir un eunuco? Es una persona que es deforme, propio de este tratamiento. Otros efectos adversos, miren como el crecimiento de vello corporal, el acné severo, algunos daños hepáticos. Bien, en estos minutos académicos, ustedes han podido de manera muy, espero, clara y sencilla, haber identificado este tema importante de la castración química. Hemos coordinado con el Instituto de Capacitación Jurídica en también posteriormente hacer invitaciones a especialistas, por ejemplo, en endocrinología y por ejemplo en urología, para que también ustedes día a día vayan viendo cómo se va desarrollando este tema. Desde ya, mi gratitud al comité organizador de estos eventos académicos y siempre quedo a vuestra consideración. Muchísimas gracias. Gracias.